frente al crucificado mucho más barroco, con unas líneas mucho más muy diferentes, ¿no? En cambio la línea recta, esa escultura modernista que se ve de la mano de Benlliure y de sus discípulos, como por ejemplo Jacinto Higuera y también Mateu, ¿no? Se ve una diferencia evidente entre lo barroco del granadino, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí tenemos ya imágenes del Cristo de la Veracruz avanzando por la calle Bernabé Soriano. Sentimiento gitano, la marcha que traía el Cristo de la Veracruz por Bernabé Soriano. Yo creo que aprovechamos, si nos deja esta parada, nos decía Antonio, para explicar esa relación de esta hermandad con el antiguo hospital de la Veracruz. La Veracruz, la hermandad más antigua de Jaén, hace poco se cumplía el 475 aniversario de la fundación de la cofradía. Por cierto, se hizo un libro conmemorativo de la efeméride. Pues, como no puede ser de otro modo, tiene una historia muy larga, ¿no? Y una de ellas es que hay una calle en la ciudad que se llama calle Recogida ahora, García Requena actualmente, pero durante mucho tiempo se llamó calle Veracruz. ¿Por qué? Pues porque la cofradía de la Veracruz recibió de Francisco de Baeza, que era el provisor y vicario de la diócesis, 3 casas que tenían propiedad, se las legó a la cofradía para que instituyese en ella un hospital, y así lo hizo. Entonces, durante bastante tiempo fue un hospital donde se curaba enfermos, tanto de la cofradía, hermanos de la cofradía, como personas de la ciudad. Hasta que el obispo de la diócesis requirió ese hospital y lo empleó como casa de recogida para mujeres. Se pensaban que eran para prostitutas, pero para nada, eran mujeres que quedaban fuera
o que no eran aceptadas por el marido, repudiadas. En muchos casos se iban a conventos, pero si tienen la posibilidad de irse a esta casa de recogida se iban. Y durante mucho tiempo, bueno, pues esto funcionó de este modo, por lo que a la calle se le llamó calle recogidas también, porque las mujeres, este tipo de mujeres que quedaban fuera del matrimonio, quedaban allí, ¿no?, ubicadas. Luego al final volvió a pasar otra vez a la cofradía y finalmente, bueno, pues con la desamortización aquello desapareció y, como decía antes Pepe, la portada del hospital, que es muy curiosa, está en la calle Arco de los Dolores. Sí. Que Luis Berger Roldán, el arquitecto de los años 70, pues afortunadamente la recuperó y se puede ver hoy día. Simplemente una portada con una adintelada muy simple, bueno, pero que recuerda a aquella institución tan curiosa, ¿no?, que bueno, una cofradía mantenía un hospital. Tiene arriba una cruz hermosa sobre la portada, sí. Y en pantalla otra de las imágenes típicas que decíamos ayer de la Semana Santa, y como nos faltan romanos también en esta procesión de la Veracruz. Antes, cuando enfocaban el paso, se veía una de las cartelas que tiene, que se veía la escena de la flagelación, y hay que decir que de estas 7 escuadras quedan 5 y hay 2 que desaparecieron, que una era la de la flagelación y otra era la de la sentencia, que era conocida como el balcón de Pilato, porque era un paso que parecía que llevaba como un balcón, y entonces pues esas 2 desaparecieron y quedan las 5 que hay actualmente. Hay fotografías de esa escuadra, sí, en la que se ve, parece una barandilla, ¿no? Sí. Y bueno, creo recordar que incluso los famosos judíos, sí, los tiene la congregación de la Veracruz en su casa hermandad. Mira, ahí estamos viendo esa cartela de ese misterio que era una escuadra de la congregación de la Veracruz. Esos judíos creo que conservan 2 o 3 que en algunas veces, cuando se han hecho exposiciones de enseres cofrades, se han expuesto. Yo creo que solamente quedó, que se salvó del fuego, esos judíos, y no sé si Pilato o no, perdón. Sí, Pilatos también lo tienen en la casa hermandad. Un Judas creo que también se había salvado. El resto todavía todo quedado hecho. Además, ese Jesús de la sentencia o Jesús preso, no recuerdo la vocación, tenía la característica peluca, como también lo tenía el famoso Cristo del Trueno. Efectivamente. Cuando yo al principio del programa les decía que Guille, que Antonio y que Pepe venían a hacernos ver la Semana Santa con otros ojos, es que cualquiera veríamos esa estampa, que ya de por sí dice mucho, tanto cuando nos dan la imagen en un sentido como en otro, con la catedral de fondo. Es bonito de ver, pero es mucho más bonito de interpretar con todo lo que ellos nos Claro, es que esa es la grandeza de nuestra Semana Santa, que estamos viendo actualmente imágenes con una historia y más una cofradía como es la Congregación de la Veracruz, que es la madre y maestra de las hermandades de pasión, y que delante de esos más de 4 siglos de historia ha habido muchas situaciones de vicisitudes, de grandes avatares, de grandes esplendores, y que, como digo, detrás de ese rostro, de ese crucificado, pues está toda la historia de nuestra Semana Santa de Jaén. Ahí hablabas tú, Antonio, de estampas. Cuando ha pasado por aquí Jesús preso, después cuando ha pasado, digo, tenía que haberle hecho una foto, y es que había una estampa de los 2 ángeles que llevan a los lados, que llevan elementos pasionistas. Hay uno que lleva la cruz, la corona de espinas, y de esa petalada tenía cantidad de flores enganchadas a esa corona de espinas. Tiene que ver qué simbolismo tiene eso. Totalmente. Bueno, escuchamos al capata del Paso del Señor de la Veracruz, que enseguida pues elevará al cielo Jienense. Todo fuerte y arriba, ¿eh? ¡Todo por igual, valiente! ¡Este!
Y ya vemos al fondo el palio de la Virgen de los Dolores, que yo creo que es una muy buena noticia que podamos decir esto, que la Virgen de los Dolores está en la calle y que al fondo la vemos, al fondo de la calle Bernabé Soriano, porque quiere decir que esa situación totalmente incómoda que hemos vivido en la salida pues se